Buenos días, hermanos. Esta es la escuela dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando, hoy domingo 22 de noviembre del año 2020. Nuevamente estamos en sus hogares a través del internet. Ya llevamos varios meses en esto, hemos cumplido prácticamente 10 meses en esta situación. Esperamos pues en el Señor que todo esto sea bien realizado, que llegue bien a su casa. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de llegar a su casa. Hemos estado estudiando en la escuela dominical un tema, una vida de compromiso. Hemos visto ya 4 temas o 4 sesiones relacionadas con este tema. Uno es comprometir con el compromiso de Cristo para con nosotros. Cada uno de nosotros conoce cuál ha sido el compromiso de Cristo para con nosotros. Somos salvos por Cristo nuestro Salvador. El mayor compromiso que Cristo tenía para con el Padre. En la sesión 2 vimos nuestro compromiso con Cristo. Cuál es el papel que nosotros jugamos en este ministerio que Dios nos ha dado a través de Cristo. La tercera sesión es comprometido con su palabra, con la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra regla de fe y práctica. No hay otra. Aquí está la palabra de Dios de principio a fin. La semana pasada vimos comprometidos con la iglesia, con su iglesia, la iglesia de Cristo, que es un compromiso que cada cristiano tiene de fidelidad y lealtad con su iglesia. Hoy vamos a estudiar el tema comprometidos a orar, una actividad importante, una entidad importante en nuestra vida cristiana, comprometidos a orar. Y vamos a verlo en el pasaje de Colosenses 1 del versículo 3 al 12. Comprometidos a orar. Es una actividad constante nuestra. Sabemos y conocemos cómo orar, nos han enseñado a orar, espero que sí, cómo debemos presentarnos delante de Dios en oración, cuándo, cómo, con qué frecuencia, cómo orar. Vamos a ver eso en esta lección de hoy. Yo creo que ustedes recuerden lo que vimos cuando estudiamos la lección Nuestro compromiso con Cristo, cuando definimos qué era compromiso. Y lo definimos así. Para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento. Es decir, no podemos estar comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos de ese compromiso y las obligaciones que suponen. Es una cosa lógica, ¿verdad? Para comprometernos a algo tenemos que conocer dónde vamos a comprometernos, con qué vamos a comprometernos, qué tenemos para comprometernos, ¿verdad? ¿Qué nos falta para ese compromiso? Orar es ponerse en manos de Dios. Eso dice el cuadrito ese. Orar es ponerse en manos de Dios. La oración es vital en la vida espiritual de un creyente cristiano. Es una herramienta de crecimiento poco utilizada y a veces muy mal aplicada. Muchos que profesan ser cristianos jamás oran. Esa es una realidad. Otros dicen que sus oraciones nunca son respondidas. La oración es nuestra línea directa con el cielo. Parece ser complicada, pero es importante que aprendamos a utilizarla en orar. Martín Lutero decía que la oración no es para cambiar los planes de Dios. Es una cosa importante. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Uno de los mayores problemas en nuestra relación con Dios es pensar que podemos depender de Él bajo nuestras propias condiciones.
es pensar que podemos depender de Dios bajo nuestras propias condiciones. Esa dependencia independiente a menudo se evidencia en la manera como oramos. Una oración de exigencias, una oración explayándonos sobre un plan que tenemos para que se lleve a cabo. Aunque muchas personas oran, relativamente pocas oran a Dios bajo las condiciones de Dios. La lección de hoy nos va a decir algo al respecto. Espero que podamos entender eso y podamos explicarnos bien. Les voy a hacer una pregunta para entrar a la primera parte de la lección. ¿A quiénes recuerda usted en sus oraciones? Cada vez que se inclina a orar, ¿a quiénes recuerda? La oración siempre nos trae recuerdos y le hemos escuchado a nuestro pastor a veces que él está en alguna situación, en algún quehacer, y de repente se le viene un nombre a la mente. Debe orar por esa persona. Ese es el consejo del pastor. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Vean, Pablo a los Colosenses le dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Es importante este pasaje, Primera de Colosenses. Es importante porque está hablando como Pablo recuerda, dice, siempre orando por vosotros. Quiero hacer una hincapié que aquí Pablo no conocía a los colosenses y después lo vamos a ver más adelante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Alguien le hacía referencia de eso a Pablo. A causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Eso era lo que instaba a los colosenses a amar, a tener amor entre ellos. Y el versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva como a todo el mundo. En la siguiente parte vamos a ver el otro lado del versículo. No hay duda que tenemos el compromiso de orar unos por otros. Y aquí Pablo dice, orando, siempre orando por vosotros, aún sin conocerlo. Quien acostumbra a orar por otros está haciendo efectiva la oración intercesora. Un intercesor es el que toma el lugar de otro o aboga por la causa de otro. En sí, el creyente cristiano es llamado a ser un sacerdote por Dios. Recordemos los pasajes de primera de Pablo 2.5, real sacerdocio, pueblo santo, y primera de Pedro 2.9. Y a pertenecer a un reino de sacerdotes, lo dice en Apocalipsis 1.5. Vamos a leer ese versículo. Apocalipsis 1.5. Tenemos esa responsabilidad. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Somos, a raíz de esa situación, somos sacerdotes, pertenecemos al reino de Dios. Jesucristo debe ser nuestro modelo para orar por otros. Primera de Timoteo 2.5. La más hermosa oración intercesora fue la que oró Jesús por todos nosotros antes de su crucifixión.
Juan capítulo 17, especialmente los versículos 15 al 17. Jesús es hoy nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Juan 17 dice, 15 al 17, dice, aquí está la oración intercesora de Jesús por nosotros. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración de Jesús por quienes seríamos hijos de Dios en el futuro. La oración debe agradar a Dios. ¿Por qué la oración debe agradar a Dios? Hay razones para ello. La oración debe agradar a Dios. Usted debe creer, tener fe. El apóstol Pablo aclara que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Y Pablo lo explica inmediatamente después, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando mal, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa es una oración con duda, realmente. Y aquí el versículo 7 nos hace una importante advertencia. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está aclarada perfectamente esto. Porque debemos orar con fe. ¿Y qué es la fe? En la versión Nueva Traducción Viviente, que es una nueva traducción, está un poco distinto a como nosotros la conocemos generalmente. Dice, ¿qué es la fe? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que da la certeza de las cosas que no podemos ver. Debemos orar con fe, porque en caso contrario no agrada a Dios. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios en nuestras oraciones? Pablo decía, doy gracias a Dios por ustedes que han sido enseñados. Siempre el creyente cristiano debe dar gracias a Dios. Sean, dice en Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia. Debemos ser conscientemente agradecidos en nuestras oraciones. El afán del día no debe quitarnos el ánimo de acercarnos a Dios en oración. En el momento difícil debemos orar. En el momento alegre debemos orar. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7, como dije, la versión Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada, pero en cambio oren por todo. Digan a Dios lo que necesitan. Denle gracias por lo que Él ha hecho hasta la vida de hoy, hasta este momento. El salmista, recuerden ustedes, Salmo 103, mi alma te alaba, todo mi ser alaba tu santo nombre. Mi alma te alaba, Dios mío, y no se olvida de ninguno de tus beneficios. Eso es lo que alegra a Dios, no olvidarse de ninguno de sus beneficios, porque día a día Él nos está cuidando y guardando. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje que hemos visto del versículo 3 al versículo 6? Dice que la oración debe acompañarnos en cualquier circunstancia. El apóstol Pablo era un hombre de oraciones, indudablemente. Oraba constantemente por sus hermanos, aún por aquellos que no conocía, como fue el caso con los que pertenecían a la iglesia de Colosas.
A esto conocía por referencia de Epáfras, su pastor. Pablo utilizaba la oración en la dificultad. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, y sigue ese pasaje en Hechos 6:25, cuando los tenían presos. Estaban orando. Y ustedes, si leen este pasaje de Hechos 16, van a ver qué sucede después. Pablo recomienda la oración en todo momento. En Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, aún sin conocerlos. Hoy tenemos referencia de países centroamericanos con tremenda calamidad a raíz del huracán ETA. Muchos hermanos nuestros están ahí, por los cuales tenemos que orar y en los cuales tenemos que presentar a Dios en oración. Pablo recomienda la oración de gozo por el hermano. Timoteo, le dice Pablo en 1 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Pablo recomienda la oración de gozo por el hermano, por el éxito del hermano. Es nuestra responsabilidad y compromiso el orar unos por otros. Es interesante que Pablo dijera que siempre estaba orando por los colosenses. Como dije, él no conocía a los cristianos de Colosas. Lo hacía por el testimonio recibido de Epáfras, pastor de los colosenses. Indudablemente, nosotros tenemos la misma responsabilidad hoy y compromiso de orar unos por otros aún sin conocerlos. Algunas veces tendremos a estar atentos a las malas noticias con relación a nuestros hermanos. Oramos cuando sabemos que un hermano está enfermo, o por otro que se ha ausentado de la iglesia, o por alguien que está en mala situación económica. Son las oraciones frecuentes. Todo esto es necesario, pero también debe ser objeto de nuestra oración de gracias cuando conocemos las bendiciones que el Señor otorga a nuestros hermanos. Debemos dar gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra iglesia. Dar gracias por lo que el Señor está haciendo entre nuestros hermanos que componen la iglesia y por ende en la iglesia, es dar gloria a Dios. También nos permitirá despojarnos un poco de nuestro egoísmo y pasar a gozarnos por lo que Dios hace. Siempre debemos dar gracias a Dios en nuestras oraciones. Si no lo hacemos, estamos olvidando una clave vital para que nuestras oraciones sean respondidas. Vamos a la segunda parte y hay otra pregunta aquí para ustedes. La pregunta es, ¿usted ha sido enseñado cómo orar? Porque al parecer, por lo que vimos, es importante orar. Hay que orar por todo, en toda circunstancia, en todo momento, dando gracias a Dios, en todo y por todo. Veamos qué nos dice el pasaje de Colosenses 1:6 del 8 al 9. El versículo 6b, la segunda parte del versículo dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la palabra de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. De aquí podemos hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la manera correcta de orar? ¿Cuál es la manera correcta de orar a raíz de esta lectura que hemos hecho? De esta lectura que hemos hecho en Colosenses. En Colosenses 6, la parte B, que dice, y lleva fruto
y crece también en vosotros. La palabra, porque en los versículos anteriores, el versículo 5, decía que la palabra, por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, un ministro que enseñaba a orar, indudablemente enseñaba el Evangelio, enseñaba el evangelismo y enseñaba a orar. Nuestro consiervo amado, dice Pablo, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y el versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vuestro amor en el Espíritu. Ese es Epafras, el pastor que enseñaba a su iglesia a orar. Y a nosotros nos han enseñado a orar también. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de orar? Porque tenemos que conocerlo para que exista un compromiso a orar. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Filipenses 4, 6, 7, ya lo leí anteriormente, donde dicen no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aquí hay puntos importantes. No se preocupen por nada, pero oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y den gracias a Dios por todo lo que Él les ha dado. De esta forma experimentaremos la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. La manera correcta de orar es derramar su corazón ante Dios, siendo honesto y abierto con Dios, puesto que Él ya nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Dios está más interesado en el contenido de nuestro corazón que en la elocuencia de nuestras palabras. ¿Recuerdan ustedes a Ana? Ese pasaje, cuando Ana está en el templo, solamente los labios se movían y no se escuchaba nada. Pero estaba derramando, dice la palabra, derramando su alma en la oración. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Es derramando el corazón delante de Dios. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? Siempre considerando inteligentemente todo relacionado con la palabra de Dios. ¿Cómo debe estar ahora sazonada nuestra oración? ¿Cómo debe estar sazonada? Nuestra oración debe estar sazonada de fe. Pablo escribe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya lo leí ese versículo porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debe estar sazonada con diligencia. Si un asunto es importante para usted, no ore al respecto solamente una vez. Venga a Dios una y otra vez, pero no de una manera fastidiosa, sino con peticiones sinceras de corazón, buscando siempre la voluntad de Dios. Sazonada de humildad debe ser nuestra oración. Jesús usó una parábola para dar una valiosa enseñanza en Lucas 18. 2 hombres fueron al templo a orar. Cada uno se presentó en forma diferente a Dios, el fariseo y el publicano. 2 actitudes, 2 conciencias. Hermano, no nos conviene orar como el fariseo. Debemos hacerlo como el publicano. En Lucas 18 está todo ese relato. La oración debe estar sazonada de inteligencia, mostrando una actitud agradable a Dios. Si estamos orando con inteligencia, estaremos haciendo la voluntad de Dios, que dice dar gracias en todo. Entonces, Pablo le dice a los tesalonicenses en capítulo 5, 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios.
para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí en este versículo Pablo nos invita a orar con inteligencia, con sabiduría, estar siempre gozosos. No vayamos a la oración en otra actitud que no sea que represente gozo delante de Dios, porque estamos delante de Dios. Él nos conoce. Y orar sin cesar, nos dice, constantemente. Y damos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Porque si yo oro hoy, hay muchas cosas que Dios ya me dio y debo recordarlas y darle gracias por ello. Si voy a orar 3, 4 horas más adelante, han pasado 4 horas en que he tenido vida y esa me la ha dado Dios. Debo dar gracias a Dios por ello. Entonces, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es un versículo muy inteligente de Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Ahora, hermano, orar sin cesar podría parecer bastante desalentador, pero ¿con qué frecuencia, les pregunto yo, revisamos nuestros celulares? Ahí sonó mi celular hace un momento. A cada rato llega un mensaje, especialmente de la familia. ¿Con qué frecuencia revisamos nuestros celulares? ¿Qué tal si en cambio dejáramos que ese impulso nos estimulara a hablar con Dios? Que con esa frecuencia nosotros habláramos con Dios. Sería inteligente de nuestra parte. Estaríamos usando la inteligencia. Hermanos, la oración también debe estar sazonada con una conciencia limpia. Y ya en el Salmo 24 el salmista decía, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Y la respuesta la da el mismo salmista, el limpio de manos y puro de corazón. El que ha actuado correctamente, el que ha pensado y el que ha tenido actitudes correctas delante de Dios. ¿Dónde, cuándo y con cuánta frecuencia debemos tener este compromiso de orar? Bueno, yo diría debemos orar a lo largo del día. Una oración silenciosa mientras se camina hacia el trabajo, por ejemplo. Mientras está en su carro, sin cerrar los ojos, lógicamente. Cuando sale a caminar, muchos que salen a caminar llevan un celular para escuchar música. Si somos inteligentes, deberíamos ir caminando y hablando con Dios. Todas son oraciones privadas que pueden ser hechas en cualquier lugar, hermanos. Ahora podemos fijarnos un horario más formal durante el día, en las horas donde tengamos tranquilidad. Pablo recomienda orar sin cesar. No quiere decir que vamos a orar las 24 horas del día. La idea es que debemos mantener una actitud de oración constante. Y si la mantenemos, estamos pensando en nuestro Dios. No es bueno darse, por ejemplo, una semana o semanas libres de orar. En la oración no tenemos que darnos vacaciones. David nos sugiere cuándo hacerlo en el Salmo 5.3. Y Daniel oraba 3 veces al día, aún con el peligro de que lo vieran. Y él se ponía en la ventana a orar. Y los que lo estaban observando lo acusaron de que él estaba adorando a otro Dios y no al que mandaba el rey. Daniel oraba 3 veces al día, aún en la dificultad. Finalmente, hermanos, en la oración pongamos atención a nuestras palabras. Eso es lo más importante cuando oramos, con inteligencia, con sabiduría. Pongamos cuidado, atención a lo que decimos. Mire lo que dice Eclesiastés 5.2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Nos está diciendo que seamos inteligentes. La palabrería no vale de nada delante de Dios. El estar
habla que habla, habla que habla en una oración no vale de nada. Sean pocas tus palabras. Recuerda que Dios está en el cielo, que todo lo sabe. La sensatez, hermano, debe también privar en nuestra oración, en nuestro compromiso de oración. He dicho, hermano, que debemos orar con diligencia, con humildad, con inteligencia, con una conciencia limpia, y debemos orar con sensatez. Todos esos factores llevan un compromiso en oración delante de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje de Colosenses 1, 6, 8b? Dios nos ubica en la iglesia para servir. Pablo alababa a Epafras, que era pastor, que enseñaba a su iglesia. Pienso en la oración, en todo lo que significaba la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos ubica en la iglesia para servir también, y un servicio es la oración. Hermano, que la iglesia que tiene un equipo de oración es una iglesia de futuro, es una iglesia de fortaleza. El Espíritu Santo nos ha ubicado en la iglesia y entendemos que no estamos como observadores, ¿verdad? Sino para participar en la edificación de sus miembros. ¿Cómo? Orando unos por otros. Pocas cosas suenan mejor que escuchar la voz de un ser querido orando por ti. Cuando oyes que un amigo ruega por ti con compasión y discernimiento espiritual, es como si un anticipo del cielo te tocara. Así leía en nuestro pan diario de octubre del 2017. Pocas cosas suenan mejor, hermano, que escuchar la voz de un ser querido orando por ti, de un hermano querido que ora por ti. Cuando oyes que un amigo ruega por ti con compasión y discernimiento, inteligencia espiritual, es como si un anticipo del cielo te tocara. En cada congregación hay un grupo de líderes y pastores, hermanos, que dedican tiempo a la enseñanza cristiana. Algunos lo han dejado todo para compartir el Evangelio al mundo, pastores y misioneros. Los colosenses habían sido discipulados por sus pastores Epafras. Pablo así lo reconoce, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 1:7. ¿Qué es ser un fiel ministro de Cristo ahora? Si hemos sido puestos en la iglesia para orar, para cumplir un papel, para edificarnos unos a otros en la oración. ¿Qué es ser un fiel ministro de Cristo? Todos somos ministros de Dios. Todos los que creyentes somos ministros de Dios. Dentro de la congregación y entre nuestras obligaciones está el compromiso de oración por nuestros pastores y líderes, entre otros, nuestros hermanos, nuestros enfermos, nuestros ancianos, las familias, los jóvenes, los niños, los pastores, los líderes, los maestros de escuela dominical. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es ser un ministro de Cristo? Es aquel que reúne ciertas condiciones, hermano, como ser llamado. Es fundamental, ser llamado. Todos hemos sido llamados al Evangelio y hemos aceptado el Evangelio de Cristo. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Todo ministro debe ser llamado, instruido en la palabra de Dios. Nosotros podemos orar leer la palabra de Dios todos los días para estar instruidos. Tiene una gran meta, lograr que la persona a la que sirve resulte beneficiada si es un discipulador. Un ministro debe estar en condiciones espirituales para reconciliar a la gente con Dios si es un consejero. Eso es ser un ministro. Y por eso estamos puestos en la iglesia. ¿Cómo debe ser nuestro apoyo en la oración ahora? Debemos orar por los pastores y líderes considerando lo siguiente.
orar por su vida espiritual y su comunión personal con el Señor, orar por su salud física y por la provisión diaria en su vida. Lea el pasaje de Proverbios 37:9. Ahí hay más luz sobre esto. Ore por sus familias para que permanezcan unidos y llenos de amor. Ore por sus responsabilidades ministeriales para que el Señor fructifique su obra. Ore por la llenura del Espíritu Santo, sabiduría, valentía, esfuerzo y dedicación a su ministerio. Eso es el papel que debemos tener los miembros para orar por nuestros pastores y líderes. ¿Ahí hay alguna sugerencia? ¿Qué orar? ¿Por qué orar? Ellos necesitan nuestra ayuda. La última pregunta para la parte 3. Hermano, ¿está usted atento a las necesidades de oración? En nuestra iglesia, y precisamente el domingo pasado, entregamos una hoja con todas las necesidades de oración. ¿Estamos atentos a ello? ¿Oramos por ello? Ahí tenemos los ancianos, ahí tenemos los enfermos, ahí tenemos dando gracias a Dios por los que se recuperan. Ahí hemos nombrado los países que están pasando problemas. Oramos por los nuevos creyentes, por los pastores de su familia, por los jóvenes, por el grupo de alabanza. Todo eso está ahí. ¿Está atento usted a las necesidades de oración? Si oráramos por todo eso, no tendríamos tiempo, hermano, de preocuparnos de otra cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios ahora en el capítulo 1 de Colosenses del 9 al 12? Mire, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Pablo dice a Epafras, que lo oyó, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está Pablo corroborando lo que yo dije. Y de pedir que seas lleno del conocimiento. Hermano, para ser siervos de Dios, debemos estar buscando esto, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría de la palabra de Dios y de toda inteligencia espiritual. Esas son las riquezas en gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. No son físicas, no son riquezas físicas que son perecibles, son estas riquezas espirituales las que Dios tiene en su gloria para nosotros, lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. No hay otra manera, por lo que dice Pablo aquí, de andar como es digno del Señor si no es conociendo o teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios, el tener sabiduría e inteligencia espiritual para relacionarnos con Él. Entonces el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que es lo principal. El versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder. Lógicamente, si el cristiano está dedicado al Señor y está lleno del conocimiento de Dios, estará fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Se fija usted? Tus riquezas en gloria son estas. No es la casa, el carro, ni la ropa, ni ninguna cosa, hermano. Es esta, la riqueza espiritual. La potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, ecuanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si tenemos todo eso, vamos con gozo delante de Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Interesante, hermano. ¿Cuán intenso es nuestro compromiso con la oración ahora, hermano? ¿Cuán intenso? Orar sin cesar, decía Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Es la recomendación del apóstol Pablo.
Lógicamente, como decía anteriormente, no vamos a estar las 24 horas del día orando cada hora, cada minuto, cada segundo. Lo que Pablo recomienda es que tengamos una constante actitud de oración. Debemos orar a lo largo del día, a veces silenciosamente, en cualquier lugar donde nos encontremos, pero nuestra más extensa, detallada y ferviente oración debe ser hecha en privado y en rodillas. Repito esto, hermano, pero nuestra más extensa, detallada y ferviente oración debe ser hecha en privado y de rodillas. Todos tenemos necesidad. El estudiante quiere triunfar en sus estudios, póngase de rodillas y ore fervientemente a Dios en privado para que Dios le ayude y lo exalte en público. ¿Cuánto tiempo debemos dedicar diariamente a la oración? Eso queda en usted, hermano. Sea usted el juez de cuánto tiempo tenemos que dedicar a la oración. Ahora fíjese, por todo lo que recomienda Pablo ahí, ¿es correcta una oración carente del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿De sabiduría e inteligencia espiritual? Jesús cuando sus discípulos le solicitaron, les enseñara a orar, les dio el más sabio de los esquemas, y lo leemos en Mateo 6, 5, 13. Les dice, vosotros oraréis de este modo. Ese es el más sabio de los esquemas. Esa no es una oración para estar haciéndola. Ese es un esquema de oración. Que la oración inteligente sigue ese esquema delante de Dios. No estaba enseñándoles a seguir esta oración palabra por palabra. Recordemos el versículo 7 de este pasaje. No oréis vana palabrería, ni repeticiones. Lo que Jesús estaba enseñando era un bosquejo de oración, un bosquejo de oración modelo, que incluye temas por los cuales orar y con el orden que debemos hacerlo. Seguir este esquema de oración hace sabia e inteligente nuestra oración. Fíjese usted, así debéis orar. Y le dice Pablo, primero esto, después esto, después esto, después esto y finalmente esto. Este es un esquema. Así debéis orar inteligentemente. Nuestra oración debe mostrar gozo y acción de gracias al Padre, ya lo hemos dicho. Santiago dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque ahí es cuando más acudimos a Dios, cuando estamos en pruebas. Pero Él dice, tened por sumo gozo, con alegría, no con un corazón destruido, con alegría delante de Dios cuando estemos en diversas pruebas. Santiago 1:2. Ahora Pablo nos recomienda perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez, la acción de gracias es fundamental en la oración en Colosenses 4:2. Después en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Y finalmente en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, dad gracias en todo, no en alguna cosa, en todo, hermano, en todo. ¿Qué nos enseña este pasaje? De Colosenses 1:9-2. Estamos llamados por el Señor para buscar el bienestar espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Pablo termina su oración con una invocación al Señor en favor del crecimiento espiritual de todos los creyentes cristianos. El amor y cuidado mutuo es algo que nuestro Señor Jesucristo planteó como algo fundamental en nuestro servicio a Él. El amor que tengan unos con otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Lo dice en Juan 13:35. Y nos enseña, nos manda a preocuparnos por el amor y cuidado mutuo por medio de la oración. La forma de amar a los hermanos
una muy importante es orar por ellos y por su crecimiento espiritual. Oremos por los hermanos para que todos conozcan la voluntad de Dios para sus vidas, de manera tal que alcancen el conocimiento de la bondad de Dios en sabiduría y en inteligencia espiritual, como dice el versículo 9 que hemos leído. Clama, dice aquí en Proverbios 2, 3, 6, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Fíjese, qué versículo más hermoso, Proverbios 2, 3, 6. Clama por inteligencia. Es fundamental. Clama por inteligencia y pide entendimiento para que las cosas las hagas con sabiduría. Búscalo, dice, a la inteligencia y al entendimiento, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Cuando los tengas, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Vamos a concluir aquí, hermanos, con algunas cosas importantes sobre la oración, sobre el modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Hágase tu voluntad. En nuestras oraciones pidamos que la voluntad de Dios sea hecha, no la nuestra. Pidámosle a Dios que nos dé una actitud sumisa, humilde, a fin de que Él pueda usarnos como su instrumento para ayudar a llevar a cabo su plan maestro de salvación y que Él moldee espiritualmente su carácter santo y justo en nosotros. El pan nuestro de cada día, después que hayamos puesto a Dios primero en nuestras oraciones, entonces podemos orar acerca de nuestras necesidades diarias. En tanto busquemos, y aquí hay un versículo en Mateo 6:33 muy importante, hermano, en tanto busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces Dios proveerá para cada una de nuestras necesidades. Todo lo que tenemos que hacer es pedir después nomás. Notemos que el modelo de oración de Jesús dijo, danos nuestro pan. No dijo, dame hoy mi pan diario. Se incluyó él y el resto. Es como nosotros debemos hacer para orar por las necesidades nuestras y de los hermanos. Más líbranos del mal. Si permanecemos cercanos a Dios en oración, inteligente y llena de sabiduría de Dios, no habrá mal que pueda dañarnos. Mire lo que dice Romanos 8:31, y esto lo conocemos mucho nosotros, pero quiero leerlo. Si nosotros no estamos cercanos a Dios, no hay cosa que nos haga daño, hermanos. Somos hijos de Dios. En esta pandemia el pueblo de Dios ha sido protegido. Y dice el versículo de Romanos 8:31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Si permanecemos cercanos a Dios en oración, esto se hace realidad en nuestra vida. Oremos por liberarnos de las atracciones, tentaciones, perversidades de la carne y de este mundo. Recordemos que mediante la oración levantaremos el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Efesios 6:16. Decir amén
Debemos terminar nuestra oración con amén. Pero antes de hacerlo, asegurémonos que todas nuestras oraciones sean hechas en el nombre de Jesucristo. Solamente por su autoridad, su nombre, su gracia, podemos acercarnos al trono de Dios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él intercede por nosotros que oramos a Dios el Padre. Unas palabras finales, hermanos, sobre esta oración, modelo de oración. Finalmente, hermanos, voy a leer lo que el hermano Haddon Robinson escribe sobre el Padre Nuestro. Comillas: si quiere aprender a orar, tómeselo en serio y aparte un tiempo cada día para orar. Jesús nos dejó un modelo de oración, úselo así. Empiece orando: Padre nuestro que estás en los cielos. Deje que su mente se concentre en lo que significa hablar con Dios del universo, como su Padre. Luego ore al Padre acerca de Él. Ore sobre su persona: santificado sea tu nombre. Ore por su programa: venga tu reino. Y ore por su propósito: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Luego ore al Padre por su familia. Ore por provisión: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ore por perdón: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ore por protección: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si deja que esta oración le sirva de modelo y compromiso para orar, descubrirá que sus elementos tienen un efecto purificador en lo que pide. No podrá orar por cosas que exalten su nombre o mi nombre, ni avancen mi reino, ni promuevan mi voluntad. Pedir el pan diario, hermano, si estamos viviendo el desafío con Dios, sería como si un traidor pidiera fortaleza para traicionar a su país. No podrá pedir perdón a Dios si no está dispuesto a perdonar a otra persona. Fíjese lo importante. No podrá pedir a Dios protección contra el maligno, pues sería contradictorio si está cultivando las tentaciones. La oración es trabajo arduo, hermano, pero nuestra comunicación con Dios es tan especial para nuestro bienestar espiritual como lo es la respiración para nuestra vida física. Esta ha sido la lección de hoy, hermano. Hermosa lección. Comprometidos a orar. ¿Cómo debemos orar? Gracias por su asistencia o por vernos a través del internet. Dios le bendiga. Ore por su escuela dominical. Comprométase a orar por la escuela dominical. Y nos vemos el próximo domingo. Ore. Amado y eterno Dios, hemos estado alrededor de tu palabra. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú nos enseñas a orar cada día a través de tu palabra. En la oración podemos decir y podemos entender que dependemos de ti en todo, por todo y para todo, amado Dios. Darte gracias por tus beneficios. Para los que hemos nacido en un hogar cristiano, darte gracias, Señor, porque nos has guardado hasta este momento. Padre amado, gracias te damos por nuestra iglesia. Gracias te damos por las familias que la componen. Gracias te damos por nuestros líderes y nuestros pastores. Gracias te damos por el cuidado que tú tienes para con nuestros enfermos. Muchas gracias por aquellos enfermos que se están recuperando, amado Dios. Padre mío, gracias porque tú guardas a nuestros ancianos. Bendito Dios, alabado sea tu nombre para siempre, porque en Jesucristo podemos llegar a ti, justificados ante tu presencia. En su nombre oramos, amado Dios. Gracias por tu Santo Espíritu con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Dios mío, bendito Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Gracias por esta escuela dominical. Que la bendición tuya sea sobre todo los que la han escuchado y sobre mi vida. Oro en el nombre amado de Cristo, mi Salvador y Señor. Amén.